fin de semana. Llegó el momento. Relájate, aliviánate, desconéctate, tranquilízate, desestrésate con nosotros. Aguileta, Castillo, Zamudio, 3 sin estrés. ¿Qué tal, amable auditorio? ¿Qué cree que es sábado? Y es sábado de 3 sin estrés. ¡Bravo! Sábado de 3 sin estrés en un privilegiado lugar que es La Granja. Más adelante la Granja. Ricardo Castillo. Compadrito, qué gusto. Oye, Manuelito, qué gusto. No, este es un gran lugar. Sí. Es un referente de la gastronomía aquí en Acapulco. Y la verdad es que no habíamos venido aquí. Sí, por cierto. Es la primera vez que estamos transmitiendo desde el restaurante La Granja, que es un gran lugar, de verdad. Así es que gracias a todo el equipo del staff que nos recibió y seguramente vamos a regresar, a Arturo Lavarrete, todo el equipo, muchas gracias. Sí. Oigan, un gran invitado hoy. Mira. No, ahora sí se nos hizo. O sea, ahora sí se nos hizo. Entre Luis Miguel y Manuel Añorbe nos ha costado mucho trabajo. Lo hemos correteado. ¿Listo? El senador Manuel Añorbe Baños. ¡Querido Manuelito! Me pongo de pie. ¡Qué gusto, querido Manuel! Grandes comunicadores. Manuelito, qué gusto, Gracias. Qué gusto verte. Mi estimado Manuel. Manolo. Bienvenido a casa. Senador, además al frente de la fracción del PRI en el Senado de la República. Pero bueno, desde hace muchos años te conocemos, Manuel Añorbe. Eres un gran amigo, eres una persona que pues, hemos platicado en cantidad de veces. Entonces, nos da mucho gusto recibirte. Bienvenido a 3 sin estrés. Estamos desestresados. Claro, tranquilo, relax, el sábado, claro. ¿Verdad? Gracias, Marco, gracias, Richard, gracias, Manolo. Yo también estoy muy contento porque los tres somos referentes de la comunicación en Guerrero, no solamente en Acapulco. Y tengo la oportunidad de conocerlos desde muy jóvenes ustedes. Éramos muy jóvenes, ¿no? No, los conocí muy El jóvenes. único que ya no Siguen era joven. siendo jóvenes. El único que ya no era joven era Manolo Zamudio. Ya tenía como 80 años cuando lo conociste. Lo veías de chico en la tele. Así es. ¿Verdad? Era chico, lo veías en la tele. Con Chabelo. No, Manuel andaba, salía con Chabelo. Y con Tintán, ya sabes. No, Sinbad del Marino. Dijo, algún día me va a entrevistar el que está en la tele. ¿Verdad? Oye, senador, bueno, pues es que sí son muchos años y tú sigues vigente. O sea, ¿cómo no perder el paso y continuar vigente en el rumbo de la política, ser el personaje? Yo no sé cómo lo haces para estar ahí. Consulte el ¿Verdad? oráculo. De verdad, Mira, es el tiempo y circunstancias que uno vive. Y ha sido muy complejo. Y ustedes lo saben, porque me han acompañado como comunicadores en diferentes etapas de mi vida política, como han acompañado a muchísimos personajes que obviamente han transitado en la política. Pues desde que empezaste, desde que fuiste síndico, Cierto. es el primer momento en que yo te recuerdo, por ejemplo. No sé ustedes, compadres, pero desde que eras síndico en Acapulco. Es correcto. ¿Con quién, perdón? ¿Con la presidencia de quién? Rogelio de la O. Emerges como una figura, pero inmediatamente. Bueno, delegado de Banobras. Sí. Sí, antes. Bueno, eso fue mucho antes, ¿no? Es correcto. ¿Verdad? Y además, fíjate que para mí tuve que cambiar mi chip de la política nacional, de la cual yo pues, había estado muy cerca, como líder estudiantil, como, por supuesto, secretario privado y particular de don Gustavo Carvajal Moreno, Una que fue figura. presidente del PRI nacional en la época de López Portillo. Yo tenía 19, 20 años. Y de repente México cambió con Cárdenas y con la candidatura de Carlos Salinas de Gortari. Y además yo trabajaba con Alfredo del Mazo Papá. Y en esa época, quien perdía, perdía todo. Y quien ganaba, ganaba todo. Me refiero a candidatos a la presidencia. Y entonces yo tuve que reciclarme. Me vine con Nezahualcóyotl de la Vega, en paz descanse, a coordinar su campaña. Para Con senador. él, para senador de la República. Sí. Con él conocí Guerrero. Y después conozco a José Francisco Ruiz Maciel, con quien establecí una relación de mucho respeto, mucho cariño. Y ahí soy delegado de Banobras, en fin. Pero entendí que si yo quería crecer en mi estado, Claro. y aspirar a ser alcalde de Acapulco, que siempre fue una gran aspiración mía, o gobernador del estado, tener cargos de elección popular, tenía yo que desprenderme de todo lo que se supone habría creado en México, en ligas nacionales. Y venirte me acá. vine a
ras de tierra. A picar piedra, aquí. Y les voy a platicar una anécdota que pocos conocen. ¿Se Cuéntala, acuerdan cuéntala. de Sótico García Pastrana? Claro. Sí, cómo no, claro. Sótico, Maestro Sótico. amigo de tu papá. Sí, desde Bueno, luego. El maestro Sótico, lo hacemos equipo con César Flores, en esa época, una generación, y me invita a ser diputado local por Acapulco. Pero paralelo a eso me invita don Rogelio de la O Almazán también a ser síndico. Y yo venía con la deformación nacional. Yo decía, quiero ser diputado local, después diputado federal, como en una carrera normal, parlamentaria, legislativa. Y entonces yo tenía una duda, se las voy a comentar. Y además los dos grandes amigos míos, ya José Francisco Ruiz Macié era director de Infonavit En México. y le hablo por teléfono Con el presidente Salinas. con el presidente Salinas, no, Cedillo. con Cedillo. Cedillo. Era con el presidente Cedillo, todavía no llegaba la secretaria general del Tiene PRI. razón. Y entonces le hablo a Juan Carlos Hinojosa, mi compadre, Sí. padrino de mi hija Majo, y le digo, secretario particular de José Francisco, que ustedes lo conocieron ¿Cómo muy bien. no? Muy bien, claro. Que además era el director de comunicación Sí. social, tenía ahí varias carteras es. con José Francisco. Y le digo, oye, quiero hablar con el licenciado. Me lo pasa. Dijo, oiga, señor, fíjese que me están invitando a ser síndico y me están invitando también a ser diputado local. Me dice, ¿dónde estás? En Acapulco. Vente para acá, toma el primer vuelo y te espero. Así como te estoy diciendo, Eso así fue. como estaba, llegué al Infonavit. Me dice, Juan Carlos, ya no subas a su oficina, te vas esperando en el estacionamiento. Te lo juro. Sale él en una marca Volkswagen, ¿no? El Corsa, el Jetta. El Jetta, él manejaba mucho el Jetta. Bueno, no lo hago muy larga, me subo con él, me lleva a su casa, conozco su biblioteca, una biblioteca ahí en Las Águilas, Sí. cerca de Infonavit, Sí, sí. y una mesa de dos. Y entonces me siento con él y me dice, a ver, platícame. Dijo, oiga, fíjese pero pues yo quiero ser diputado local. Dijo, a ver, Manuel, si tú un día aspiras a ser alcalde de Acapulco, me dijo así, como era José Francisco, claro. casi me dijo, no la chingues. No, así me dijo, Sí, sí, más, sí. más otra expresión coloquial, Sí, amistosa, pero costeña. Claro. A ver, vas en este momento y le aceptas a Rogelio de la O, porque si quieres ser un día alcalde, tienes que pasar por la sindicatura. Así. Sí, A conocer ver, las venas. ¿no? Mejor consejo. Profeta. En ese momento acabé de comer con él, me regaló un libro. Adivinen cuál. Y de hace tiempo. Azorín. Ah, mira. Azorín. Un clásico, desde Un luego. clásico. Me lo regaló, me lo autografió, ahí lo tengo. Porque yo le dije, oiga, pues, yo me lo escribo. Y dije, ay, pues te póngale. Ya Una me lo dedicatoria, puso. claro. Una dedicatoria amable, me regresé, hablé con el maestro Sótico, le di las gracias, hablé con don Rogelio, le acepté la candidatura. ¿Ve? ¿Cómo cambia la vida? En una perspectiva. Con un buen consejo. Con un buen consejo de amigos, ¿eh? Mira. Porque José Francisco impulsó una generación de jóvenes Sí. importante en Guerrero. Trascendió. Te doy nombres: Ángel Aguirre, René Juárez Cisneros, Israel Soberani, David Sotelo Rosas, Así su es. servidor, en fin. Yo ahí cambié una perspectiva y me enfilé en una carrera política estatal y obviamente municipal 100%. De impacto. ¿Y ya no lo viste después? Llegaste Sí. a la sindicatura y ya no... Sí. digo, aquí estoy. ¿eh? No, sí. Y tuve la fortuna de que yo le pedía muchos consejos. No había celulares como ahora, ¿no? ¿Qué tenías que ver, no? O hablar. O hablar. Entonces yo pedía hablar con él, no te digo que me tomaba las llamadas siempre, pero a la hora, media hora, 2 horas, se reportaba, ¿qué pasó, Manuel? Oiga, señor, fíjese, no, mira, yo te aconsejo esto. Gracias, señor. Hasta que pasó lo fatal que Lo ya de todos la conocemos. fragua. Sí. Pero yo le tengo mucho agradecimiento. Gracias a él me enrolo en la clase política guerrerense y me convierto también en un relevo generacional. Así es. Claro. Claro, porque de Rogelio de la O a Manuel Añorbe, pues había ya completamente una ruptura generacional, ¿no? Y don Rogelio, a quien yo respeté mucho y quise mucho, me dio mi paisano por el apellido Almazán de Ometepec, sí. siempre amigo de mi papá, siempre me dio cancha. Me permitió ir a las inauguraciones, estar en todos los eventos, y yo sabía que eso era abonar. Claro. Para lo que fuera, ¿no? ¿Ves?
Y mira, El consejo de José Francisco. Ahora, claro, para haber llegado la primera vez y me toca la reconstrucción de Acapulco, después del huracán Paulina, pues claro que tuvo mucho que ver también mi amigo Ángel Aguirre en ese momento, ¿no? O sea, Sí. son todas las circunstancias. Todo Pero lo que sea. nace en ese consejo de José Tienes un Bueno, ya- amuleto de la buena suerte. Ya nos alcanzó la pausa, pero salud, antes Salud. de ir a Yo la lo que pausa. creo es que la suerte uno la genera, ¿eh? Ok. Ay, compadrito. Mira, ¡Épale, está épale! tirando aquí. ustedes le están haciendo el cuento, ¿eh? Mi compadre le trajeron tepache, mira. De Pache. Bueno, estamos en el restaurante La Granja. El Listo. invitado, el senador Manuel Añor Bebaños. ¡Bravo! Seguimos aquí. Pausa y regresamos. No te estreses, aguanta y volvemos. Ante el temporal de lluvias, no bajemos la guardia para evitar la propagación del mosco transmisor del dengue. Mantén tus espacios limpios. Elimina los posibles criaderos lavando y tapando tus recipientes con agua. Los que no utilices, colócalos boca abajo o deséchalos. La prevención es tu responsabilidad. Gobierno del Estado de Guerrero. Hola, soy Sambot. Estoy aquí para acompañarte cuando la ansiedad te abruma o las emociones se sienten demasiado fuertes. Solo escríbeme, cuéntame cómo te sientes y juntos buscaremos una forma de calmar tu mente. Recuerda, respirar, reconocer, escribir y soltar. Paso a paso, todo mejora. Estoy contigo. Escucha tu mente. Abraza tu vida. Solo manda un mensaje de WhatsApp al 7471 43 85 71. Gobierno del Estado. Hola, pequeñas y pequeños conductores, mamitas y papás, recuerden cruzar siempre en el paso de peatones, usar casco al montar en bicicleta y no jugar cerca de la carretera. Nuestra seguridad es primero. Sigamos estas reglas para mantenernos seguros. Niñez segura, educación vial, Gobierno del Estado. ¿Cuál es el objetivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres? Garantizar la seguridad y alto a la violencia contra niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad para gestar. Eliminar desigualdades de la ley que violenta sus derechos sexuales y reproductivos. Guerrero actúa. Alerta de violencia de género por agravio comparado. Gobierno de Guerrero. No te estreses, estamos de vuelta. ya regresamos a 3 sin estrés y seguimos transmitiendo desde el restaurante La Granja, un extraordinario lugar, referente gastronómico aquí en Acapulco, y además hoy con un gran invitado, el senador Manuel Añor Bebaños. Un aplauso, porque por fin nos miró a ver. Volteó a vernos. Sí, dijo, por fin. Es que, a ver, no, mira, Cuenta, la verdad, desahógate, compadre. Manuel Desahógate. Desahógate. Manuel es un político de alto nivel que Sí, está, claro. es, digamos, hay que decirlo, es el guerrerense con mayor proyección nacional en la política, Claro. hoy por hoy. Claro. No hay otro, y eso hay que reconocerlo, porque además tienes no solo la responsabilidad de ser el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, también tienes una importante cercanía con el dirigente nacional de tu partido, Alejandro Moreno, y tienes un protagonismo muy importante ahí en el Comité Ejecutivo Nacional, Es correcto, Ricardo. ¿no? Claro que sí. Y bueno, ahora, de alguna manera, tú eres el interlocutor de la oposición con el bloque oficialista. Es la oposición, ¿No? Somos la oposición. Sí, pero bueno, tú en real particular en términos eres, de digamos, el grupo parlamentario, ¿no? el interlocutor más visible, ¿no? Sí, En estos Ricardo, momentos. Fíjate que son, pues obviamente los temas del Senado son los temas nacionales. Todo lo que hemos vivido, esa transición, porque me tocó ser senador 6 años con Andrés Manuel López Obrador. Ah, claro, es cierto. Y me tocó, fíjate, Marco, Manolo, Richard, me tocó vivir algunas etapas que hoy no se están repitiendo como lo que viví en el 2019 y 2020. Cuando Fox te refieres... Ah, no. No, me refiero con Andrés con Manuel López Obrador. Ya. Por ejemplo, había ganado López Obrador para no variar le echaba la culpa a los de atrás, Sí. cosa que a este gobierno ya no le sale.
o sea, decir los de atrás, porque Ya hay está 6 choteado, años, además, hay sí. 6 años de Andrés Manuel López Obrador. Sí, con ese Que recurso también pero- es el de atrás, ¿no? Sí, pero ya con muchos baches. Sí, claro. En el 2019 recuerdo un debate cuando desaparece el Seguro Popular. Sí, cómo no. Y recuerdo que en la tribuna decían, es que el Seguro Popular, la corrupción, bueno, el INSABI es la panacea. Y estaba por ahí el sátrapa asesino, el doctor Muerte López-Gatell, ¿no? Sí, así como sí, la sí. gran estrella, Sí. que veníamos ya pronto a un confinamiento y que el INSABI iba a abastecer de medicamentos los hospitales públicos hasta para tirar para arriba, ¿no? Sí. Cuando el Seguro Popular daba atención hasta de tercer nivel. De a la cáncer, gente de de escasos recursos sí, sí, económicos. sí. Bueno, yo vivo toda esa etapa. Ay, no tocaras en un debate, una crítica a Andrés Manuel López Obrador, porque entonces todos salían a decir, es un honor estar con... sí. Bueno, Toda la ¿qué jauría. pasa 7 años después, mi querido Ricardo? Manolo, va, se los voy a platicar. ¿Qué pasó? Bueno, pues con la novedad que apareció el huachicol fiscal, las raterías del INSABI, que el mismo Andrés Manuel López Obrador tuvo que desaparecerlo y que al director del INSABI lo premiaron en París, Sí. Caray. al sátrapa asesino de López-Gatell con un manejo terrible de la pandemia y con 800,000 muertos, que él es el responsable. Lo Bueno, mandan ¿no? becado. Lo mandan becado a la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí, sí. Luego aparece Segalmex, como ya lo dije, a con Bruselas, 15,000 millones de Nada más. fraude, donde son pero tan mala suerte estos de Morena, que el tesorero de Segalmex, con Ignacio Valle, compadre de López Obrador, Maestro. tabasqueño, maestro de López Obrador, apostó 800 millones de pesos en la bolsa de valores y bajaron las acciones. Me carga la chingada. Sí, sí, o sea, sí. hasta con mala suerte, ¿no? Sí. O sea, terrible, cosa que es un delito hacerlo. Claro, pero dinero bueno, público. viene Birmex con 13,000 millones de pesos de sobreprecio de compra de medicamentos y volviendo al huachicol fiscal. Que ese les- no tiene a ninguna ver, comparación con nada. No, a ver, Nada, ¿eh? hablan de, porque luego las redes sociales me dicen, la estafa Ni maestra. con el Fobaproa. ¡Hombre! O sea, es un juego de canicas la estafa maestra. 6,000 millones contra 600,000 millones de pesos. ¿Dónde está? Por eso los estamos denunciando. El PRI los está denunciando con Alejandro Moreno, tu servidor y la bancada. Fíjense, involucraron a Ojeda, el exsecretario de Marina, con los sobrinos de Ojeda, el vicealmirante contra almirante Farías, uno detenido y el otro amparado con jueces del bienestar o del acordeón. Sí, claro. Luego agarran a puros charalitos, ¿no? Luego, que en este asunto de la del huachicol fiscal, hay autosuicidios de los involucrados. Sí. Luego hay autoasesinatos en un campo de tiro, militares que no pueden fallar. Luego, el que se atreve a denunciar el huachicol fiscal, lo matan en Manzanillo cuando lo tenían ubicado donde iba a ir de vacaciones porque metió un oficio. Y que solo sabían ellos. Ellos, y lo habían denunciado. O sea, Solo sabía el secretario de Marina, Manuel. es correcto. Sí, así es. Solo Solo sabía él. él. Y los sobrinos, Y los sobrinos, claro. que eran los que instrumentaban Sí. toda la tranza Claro. y con el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Pero ahí te va. Nosotros en ese sexenio empezamos a ver que ese discurso de Andrés Manuel cuando era opositor de que hay que mandar a los militares y a los marinos a sus cuarteles, eso quedó en el vacío. Los empoderaron. Y entonces yo decía, ¿por qué le dan tanto poder? Y tenías muchas especulaciones que seguramente algunas compartían conmigo. Le dieron las terminales marítimas, le dieron los aeropuertos a la Marina, le dieron las aduanas, y entonces instrumentaron el tema del huachicol para que fuera un negocio del gobierno de Morena. Sí. Recordarán que inclusive López Obrador, cuando sacó su pañuelito blanco y dijo, aquí ya no hay corrupción, Se acabó la en mi corrupción. sexenio, se acabó la corrupción, dijo dos cosas más, que no pasaba el fentanilo por México y que el huachicol se había terminado. Claro, lo terminaron para apoderarse de él, institucionalizarlo y tener un negocio extraordinario para campañas de Morena y para sus bolsillos. ¿Cuál fue el meollo? Mario Delgado, que acaba de ir a comparecer al Senado, Mario, resulta que Mario Delgado, involucrado en el huachicol, hay un cuate, Julio Carmona,
que era el que lavaba el dinero. Su hermano era director de aduanas, que hoy es testigo protegido en el gobierno de Estados Unidos. Y que dicen que canta como pajarito, ¿no? Sí, como ya están aburridos el fiscal de Estados Unidos de tanto que canta, ¿no? Ajá. Hay un dicho popular que dice que de hace 50 años que le pegaban una cachetada a un pillo y le decía, declara, canta, di la verdad. Y que después de 50 horas le pagaban 20 para que se quedara callado, ¿no? Sí. O sea, así están estos. Y entonces... Ya no saben ni dónde meter tanta información. Exacto, les estalla en las manos el huachicol fiscal, porque déjame decirte, Marco, que el petróleo mexicano se refina en Texas. De ahí se regresa en buques, y en buques de 50,000 litros llegan, unos de ellos los vemos en la bahía de Acapulco. Sí. Bueno, llegaban a Tampico o a cualquier terminal marítima. Y aquí entran a la Marina. Claro, llegas a la Marina. Sí. Bueno, las terminales marítimas, hay un laboratorio de las terminales marítimas, hagan de cuenta el Chopo, ¿no? Sí. Pero que lo manejaba un general de la Defensa Nacional. Y entonces llegaban los militares con los marinos y decían, vamos a revisar. Era gasolina. Y decían que era aditivo. Y entonces ese aditivo cuesta como 4 o 5 pesos el litro y la gasolina 15, 17 pesos. Ahí está el huachicol fiscal. En 2024, estos bárbaros se chingaron 177,000 millones de pesos. Wow. 3 veces el presupuesto de la UNAM, Ricardo. Obvio, eso estalló. Como haya sido y como haya sido, dijo el clásico, estalló y eso puso en el debate nacional y las encuestas lo señalan como responsable Andrés Manuel López Obrador. Es como 4 veces el presupuesto de Guerrero. Claro, por supuesto. De Guerrero. En un año 177,000 millones y en 6, 600,000 millones. No lo dice Añorbe, lo dice la procuradora fiscal, lo dijo en la Cámara de Diputados de la Secretaría de Hacienda de Morena. O sea, eso estalló. Y entonces hoy están haciendo agua. Fíjate que en la Cámara, ahora cuando subimos, yo he subido varias veces, tocamos estos temas y antes salían todos, es un honor estar con... Ahora no dicen nada. Cero. Pues porque tenemos todos los elementos para debatir. Oye, No hay manera. fíjate que hay algo curioso que a lo mejor la gente se está preguntando. Vamos a ir a una pausa ahorita, pero le quiero preguntar, antes de que se me olvide aquí el senador Manuel Añorbe. La gente va a decir, porque debe de haber ahí mucho hater ahí que esté escuchando y todo. Es correcto. A ver, ¿cómo el PRI está hablando ahorita de tanta corrupción? Y ese es un tema muy importante que hay que responderle a Morena, ¿eh? Porque con eso se la sacan y ya no hay que hablar y no hay que decir, no, es que es el PRIAN y que no sé qué, como si eso desautorizara cualquier cosa, ¿no? Mira, déjame decirte. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa para que no, prepares no, también, aquí también hay para que guillotina, prepares bien la esa conoce, respuesta. senador, la conoce, Muy bien, sí, ¿eh? para que prepare. El senador Manuel Añorbe con ¡Bravo! nosotros. Sabadito. No te estreses, aguanta y volvemos. El gobierno del estado, a través de Propaeg, te invita a reflexionar sobre tu huella ecológica, toda la basura que generamos en nuestro paso por el planeta. Reduce, reutiliza y recicla. Ahorra agua y repara fugas. Apaga aparatos cuando no los uses y elige focos y electrodomésticos de bajo consumo. Cada acción suma para un futuro más sostenible. Gobierno del estado. Si eres adolescente trabajador o trabajadora de 15 años en adelante, por ley, tu empleo debe ser formal, pagado conforme a la ley, regulado por autoridades, de máximo 7 horas, con horario solo de día, con descansos y prestaciones de ley. Denuncia el trabajo infantil irregular al 747-499-4343 o ante el Ministerio Público. Guerrero sin trabajo infantil. City, Secretaría del Trabajo, Gobierno del Estado de Guerrero. ¿Cuándo
fue la última vez que fuiste a un chequeo visual? En Guerrero, el Instituto Estatal de Oftalmología previene y trata miopía, catarata, glaucoma, estrabismo y daños en retina o córnea. Agenda tu cita al teléfono 800-365-6567. Dirección Avenida Juan R. Escudero, número 158, en Acapulco. Cuida tu vista. Gobierno del Estado. Te abrigo con amor. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil te invita a donar ropa de abrigo en buen estado. Tu ayuda llegará a niños y adultos mayores en zonas vulnerables. Dona en Chilpancingo, en las oficinas de Protección Civil Estatal, ubicadas en Boulevard René Juárez Cisneros, Colonia Villa Moderna. Calienta corazones esta temporada. Gobierno del Estado. No te estreses, estamos de vuelta. Y bueno, seguimos en Tres sin Estrés. Un aplauso. ¡Eso! ¡Bravo! Pero bueno, Sí, el tema aquí estamos. del huachicol está interesante, pero te quedaste para responder Claro, a la esta- En el amable capítulo pregunta anterior. de Ricardo. Solamente antes de contestar voy a hacer un paréntesis. Recuerden que Andrés Manuel López Obrador dijo que abrazos no balazos. Que liberó a Ovidio Guzmán. que hoy es testigo protegido en los Estados Unidos. Sí. Que abrazó a la mamá del Chapo, que dijo que los abuelitos y los papás deberían de hablar con los jóvenes, Para que hoy regañarlos. son sicarios, para regañarlos. Esa fue una política Los voy a de acusar con sus- con ¿verdad? sus abuelos y sus papás de desastre. Mira, Ricardo, el PRI pagó la consecuencia de sus errores. Ya perdimos la presidencia de la República. Y hay que reconocer que Andrés Manuel ganó y ganó muy bien. Por ejemplo, se comprometió a bajar la gasolina. Y es la fecha que no la bajó a 10 pesos. 10 pesos. Claro. Y se lo dije yo en la tribuna. Se los dije a los de Morena. Quítenle el IEPS, quítenle el IVA y baja a 10 pesos el litro de gasolina. Y ahora quítenle el No huachicol. cumplió. Ahora, nosotros pagamos la consecuencia. Ya, la pagamos. Pero tenemos 7 años de Morena, que no ha cumplido sus compromisos. Y no solo eso, involucró a la Marina, los actos de corrupción, los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está la Casa Gris, hombre, la Casa Gris desplazó a la Casa Blanca. El hijo Andy o Noroña, Andy que se va a Japón con toda la fiesta y una cena de 40,000 pesos. Noroña, pues que es un desastre. Una sola cena de todos los días en los que Una estuvo, sola ¿eh? cena. Una sola cena que le costó 50,000 pesos de los 11, 15 días que estuvo por allá. Casi Sin nada, factura. Fíjate, Ricardo, no es un problema viajar, no es un problema gastarte lo que quieras, no es un problema con No. los hijos de López Obrador comprarte zapatos Prada. Sí, no. El problema es la incongruencia, porque Claro. el papá decía que con 200 pesos y un par de zapatos, Y un par de zapatos. ya la hacía, ¿no? Es que Qué te incongruencia. pregunté eso, Manuel, porque luego la gente dice, no, cuando ya no hay argumentos en Morena, dice, no, es que el PRI robó más. Y ya, hasta ahí se queda, ¿no? Mira, quedan O sea, callados. ya no, Mira, del tema, del el PRI, punto ya no dice El nada. PRI con Peña metió a la cárcel a los gobernadores corruptos del PRI. Sí. Peña. Y Morena no los toca ni con el pétalo de una rosa, a pesar de tantas denuncias que tienen varios gobernadores en el país. Insisto, el PRI ya pagó sus pecados. O sea, el PRI perdimos la elección. Sí, nada más que Andrés Manuel y la 4T generaron una expectativa que no han cumplido. No solo no han cumplido, están rebasando pues lo que criticaron, ¿no? Todas Claro. esas prácticas que... A ver, ¿y qué El pasó? no mentir, el no robar. no ¿no? traicionar. A ver, Sí, ¿qué pasó con Carlos Manso? sí, A ver, fue el Estado, por omisión. claro. Por Así es. supuesto. Y déjenme darles otro dato también que no es menor. El tema es lo que se ha generado en el ambiente y la caída de la popularidad de la presidenta. Sí. Porque la presidenta está recibiendo 6 años de mentiras, de problemas, sistema de salud como Dinamarca, me río. Todos los sistemas de salud en México están colapsados, no hay medicamentos en los hospitales, hasta jeringas y algodones tienen que comprar la gente o vender lo poco que tienen para salvar la vida de sus parientes. El tema, por supuesto, de educación, con un secretario como Mario Delgado, que dice que los niños que no han nacido no van a la escuela. O sea, por favor, ¿no? O sea, a ver, secretario de Educación lo dijo en el Senado de la Brillante, República. brillante, Todo eso, mis amigos, a los tres que los quiero mucho, eso les talla a la presidenta todos los días.
que si Noroña, que si la barredora, que si el huachicol, que si el tema de Birmes. Noroña, te refieres a la casa de 12 millones de pesos, Bueno, ¿no? pues, a Cuesta ver, 12. Y que anda amenazando a Susana Oresti y a otros Con su comunicadores. BMW. Y que anda en Estilo avión Colima privado. Baby, ¿no? A Con su ver, cochecito. lo que les estoy Y comentando, que anda en Volvo. a mí con todo respeto me pasan mis redes sociales. También cuando se acaban los argumentos empiezan las ofensas. Pero bueno, son ofensas que yo estoy blindado. Al final de cuentas hay que decir las cosas como son, y esta marcha que se dio el sábado pasado es una marcha de la generación Z que quisieron descalificar desde la mañanera, y que es una generación que está saliendo a decir ya basta con la violencia. Y que hay que tomarla en cuenta, hay que escucharla en lugar de Hay que Pero el escuchar a los futuro está jóvenes. en muy lugar claro. de descalificarla, ¿no? Hay que escucharla. Claro, porque puros pretextos, no que es el PRIAN, no que son los neoliberales. Fíjense, dejen darles una La reflexión. ultraderecha, los opositores. La ultraderecha, dejen darles una La, reflexión. la derecha internacional. Cuando en la mañanera, sí, claro, es Putin, cuando en la mañanera se dijo que el sicario de 17 años que mató a Carlos Manso era responsabilidad de los gobiernos neoliberales, PRI, PAN y hacia atrás, porque no toca Andrés Manuel, yo tuve que salir a dar una postura respetuosa, pero lo contesté muy puntual, y es la fecha que nadie me puede decir lo contrario. Cuando ese joven de 17 años mató a Carlos Manso, ese joven tenía 10 años cuando arrancó llegó el López sexenio de Obrador. López Obrador. ¿Y cómo creció? Creció con jóvenes construyendo Con el los futuro, programas sociales que no... creció con la impunidad y con la inmunidad de la impunidad, sabiendo que había un presidente que decía abrazos no balazos, y que además liberó a uno de los narcotraficantes más conocidos en el país, a Ovidio, y que abrazaba a la mamá del Chapo, y que no perseguía a los grupos criminales. Y entonces ese joven, su aspiración Así es. fue ser miembro Claro. de un grupo de delincuencia organizada. O sea, de veras, grave. Yo tuve que contestarlo. Nunca mi casa, y que sabía lo que iba a lo pasar. que le iba a sabía pasar. lo que- Y la noticia es que aparecen los otros 2 involucrados muertos en una carretera cerca de Europa. O sea, pero estos son los saldos de la impunidad que generó Andrés Manuel López Obrador. Le gusta a quien le guste, yo tengo que decir las cosas como son. Ahora, esta iniciativa de apoyo a los jóvenes que no caigan en manos del crimen organizado, ¿qué significa? Sí, ¿Cómo yo es? presenté una iniciativa Ujú. que ha tenido mucho eco, por cierto, también en los medios de comunicación, en las televisoras, etcétera. Una iniciativa donde propongo una reforma a la Constitución para que se ataquen las causas, para que obviamente se entienda cuál es el papel de las víctimas. O sea, estos jóvenes sicarios primero son víctimas Sí. y después son ejecutores. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, y sobre todo si manda señales de que la impunidad no tiene consecuencias en México, y que aparte te dan una lanita, pues para no hacer absolutamente nada, más lo que te pueda ofertar la delincuencia organizada, pues es un modus de vida, un modus operandi. Y no podemos permitir que los niños a partir de los 10 años estén focalizados por parte de grupos delincuenciales y puedan cooptarlos de manera impune. Se requiere trabajo psicológico, sociológico, se requiere un trabajo regional por colonia, y obviamente atacar las causas reales. No solamente es con programas sociales, que por cierto, Manolo, los programas sociales los hizo el PRI en este país. Y todo el mundo conocemos el programa, algo ícono, Adultos Mayores. Adultos Mayores lo inició René Juárez, en paz descanse, en Guerrero, si se acuerdan ustedes. Claro. Y el tema del fertilizante lo inició Rubén Figueroa Alcocer, fertilizante gratuito. Claro. O sea, el PRI arrancó muchos programas sociales, pero nunca lucró con ellos. Por eso el PRI votó, yo voté para que estén en la Constitución. Y no vengan otros gobiernos a decir que se los van a quitar, Sí. bajo amenaza en tiempos electorales. Pero bueno, yo sí quiero decirte que el PRI se ha convertido en un partido opositor, con argumentos, porque no se trata de ser opositor solamente descalificando, pero son tantos los fierros en la lumbre que tiene la presidenta que a veces yo la veo agobiada, porque el 95% de los problemas que tiene la presidenta se los generan sus propios correligionarios, se los generan sus propios problemas de la 4T, y muchos de ellos de parte de Andrés Manuel López Obrador.
Yo creo que Andrés Manuel hizo un mal cálculo. Déjenme, se los voy a platicar. A ver, ¿cómo está eso? Él nunca pensó que Donald Trump iba a volver a ser presidente de Estados Unidos. Y entonces Donald Trump lo único que hizo fue tomar nota de todas las mentiras que dijo Andrés Manuel. Que el fentanilo no pasaba por México, que ya no había huachicol, que bandera blanca ya no había corrupción, que todo el mundo estaba muy tranquilo. Y entonces llega Donald Trump a la presidencia y se da cuenta de las mentiras que ya las había registrado, y hoy la presidenta trae la presión del TECMEC, altísima, ¿no? Que no pueden resolver absolutamente nada. A ver, ¿cómo se entera Marcelo Ebrard y el secretario de Relaciones Exteriores de los nuevos aranceles, por ejemplo, del aluminio y el acero? Por la prensa. Por la prensa, sí. ¿Cómo se entera de que quitan al AIFA una obra faraónica que ya nadie utiliza como aeropuerto, de que ya no hay vuelos internacionales en el AIFA? Se entera también por Estados Unidos. Y ya de Dos Bocas ya ni hablamos, ¿verdad? No refinan un barril de petróleo. Y todo eso ha colapsado las finanzas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso, y termino esto rapidísimo, en toda la historia del país, desde 1821, México independiente, hasta Peña, 2018, la deuda pública fue de 10 billones de pesos. López Obrador lo incrementó a 18.4 y Claudia Sheinbaum, terminando el 26, va a ser 10.2 billones de pesos de deuda pública. A ver, terrible para el país. Bien, nos alcanza una pausa. Yo también tengo una pregunta para ti. Hacemos una pausa, el senador Manuel Añorbe con nosotros. No se vaya. No te estreses, aguanta y volvemos. Si en esta temporada de huracanes vives en una zona de alto riesgo, es muy importante ubicar con anticipación el refugio temporal más cercano a tu hogar. Escanea este QR para desplegar el mapa donde visualizarás el total de refugios disponibles, porque anticiparte puede salvar tu vida y la de tu familia. Prevenir es proteger. Gobierno del Estado. Atención mujeres de Guerrero, la Unidad de Especialidades Médicas, Detección y Diagnóstico de Cáncer en la Mujer, UNEM Dedicam, en Petaquillas, región centro del estado, ofrece detección de BPH, mastografías, Papa Nicolau y exploración clínica de mamas para prevenir cáncer sin costo. Requisitos: copia de INE, CURP y comprobante de domicilio. Agenda tu cita al 7476-887145. Cuídate, Gobierno del Estado. ¿Ya sabes qué es el 911? El 911 es el número único para llamadas de emergencias. Es gratuito y está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. Úsalo con responsabilidad y solo en caso de ser necesario. Motociclista, tu seguridad y la de todos es lo más importante. Debido a que algunas motocicletas están siendo utilizadas para cometer delitos, es importante que demuestres la propiedad de tu moto y cooperes con las autoridades. Disculpa los inconvenientes, pero recuerda, es por la seguridad de todos. Gobierno del Estado. No te estreses, estamos de vuelta. Aquí estamos, 3 sin estrés, con 3 periodistas íconos, maestros de la comunicación en Guerrero. ¡Eso! Maestros. ¡Eso es! No, a ver, no me equivoqué. No. Digo, te lo juro. A mí nadie me puede decir lo contrario, porque yo los conozco en lo particular como amigos de ustedes y he visto su desarrollo profesional durante muchos años en Guerrero, en varias trincheras, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Yo te quiero agradecer, Manuelito, porque tú eres uno de los pocos políticos en Guerrero que nos has brindado tu amistad de manera individual, y ha sido muy cercano, muy atento. Eso es muy importante. Sí, claro. Algo que hoy ya no existe, porque la nueva clase política, o esto que aspira a ser una nueva clase política, pues la verdad es que no tienen ningún interés en las atenciones,
en preocuparse. Eres buen amigo, porque de pronto nos llamas nada más hasta para saludar. Claro. Sí. No, hasta ese No, tipo de verdad, se valora. yo te valoro mucho Sí. esa amistad y esa cercanía. Y que querido estés con Manuel. nosotros aquí, que te des este tiempo. Yo te quería preguntar, senador, porque tú has estado muy cerca, como bien decía Ricardo, en las grandes ligas, ¿no? Un político guerrerense que has estado ahí. Tú estuviste ahorita cerca, muy cerca pues, de Alejandro Moreno, ¿no? El dirigente del PRI. Sí, estoy muy Beatriz cerca. Paredes, ¿te acuerdas? Paredes, Roberto mi amiga, Madrazo, o sea, en su momento, siempre has sabido estar junto en la foto y ahí está Manuel Añorbe, siempre está Manuel La Añorbe. toma de protesta de Felipe. ¿Te acuerdas Calderón? esa foto? Esa es la fotaza Esa es la foto. yo creo Esa- que a eso Cada iba. 6 años salgo. A eso iba, a eso iba, pero esa es la fotaza Sí, como sí, de sí, tu... sí. de tu Fue la foto trayectoria. mundial. Sí, sí. Fue la foto mundial. ¿no? Sí, claro. Ahí es donde Claro. subiste al estrellato. Oye, pero a ver, las dirigencias del PRI, donde tú has estado a nivel nacional, has estado ahí con ellos y vas y subes y bajas. ¿Esta es la más difícil? ¿Esta ha sido la más difícil con Alito Moreno? ¿Es un PRI que se ha complicado? No, lo que pasa es que yo que vivo el partido y además respeto Sí, y conoces quiero mucho las a venas, Alejandro claro. Moreno, no, cada momento es distinto. A ver, yo fui diputado federal en la legislatura 58, cuando arranca Vicente Fox y perdimos la presidencia de la República. Era Beatriz Paredes la coordinadora. Imagínate lo complejo para el PRI, dejar la presidencia y de repente sentirte lo que eras, un opositor, que yo recuerdo que entramos en septiembre y los priistas seguíamos sintiéndonos como parte del gobierno y los panistas opositores cuando ya tenían la Fox a punto de tomar protesta. Claro. O sea, el mundo estaba cambiando. ya no sabían Me ser ha tocado, poder. ahora, me toca ser diputado federal con Enrique Peña Nieto y el Pacto por México. Y después me toca ser senador con Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita me toca ser senador nuevamente con Claudia Sheinbaum. O sea, yo he tenido la oportunidad de ver de diferentes ángulos el gobierno en general. O sea, por eso nadie me la platica. Y el priismo, ¿no? Por lo que te Sí, preguntaba el ser Marco, ¿no? autocrítico, sí. Sí, El a prismo. eso voy. Sí. Cada dirigencia tiene su particularidad y claro que no es fácil después de haber perdido la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto ser un partido opositor, pero nos estamos erigiendo y seguimos siendo el partido de oposición por naturaleza en este país. Vean ese enfrentamiento que tuvo Alejandro Moreno con Fernández Noroña. Sí, Claro. O sea, fue un parteaguas de cómo alguien es un incongruente en su vida política. Fue el como héroe de Noroña. mucha gente. A ver, Alejandro Moreno. un parteaguas. Y mira que lo único que estábamos reclamando, yo lo viví, así como les puedo Estás al platicar lado, la ¿no? anécdota de Calderón, en ese momento les platico la de Fernández Noroña. Yo registro a Alejandro Moreno pues porque iba a dar una estabas ahí, postura. claro. Sí, estabas ahí. Y entonces, Unos 3, 4 metros. no, ¿no? no, claro, y entonces Fernández Noroña por sus pistolas quiere cerrar el periodo extraordinario que teníamos, cerrarlo, y pues nosotros vamos y le reclamamos por qué lo cierras, si va a hablar Alejandro, es más, si el presidente Alito hubiera hablado, se acaba, no hay problema, No pasa nada. pero él empezó, viene el himno nacional, obviamente la comisión permanente la quiere cerrar, y es cuando Alejandro le reclama, y aparece el hombre de verde, ¿Quién es? es el ayudante de Noroña, El fotógrafo. el fotógrafo, pero fíjense cómo lo percibimos nosotros. De repente sentimos a un chango que Pasó pasa junto por a ti, atrás sí, claro. de nosotros y se le pone al presidente Alejandro Moreno de frente y le pega con el pecho. Le echa cuerpo. Y ve a Alejandro Moreno que tiene un palo, pues es el tripié, ¿no? Sí. Pero en ese momento tú no estás viendo todo, estás ahí enfrentando. Claro, Noroña. pensó que a lo mejor le Le iba a dar un iba a golpe, pegar. ¿no? Claro. Y la verdad es que el presidente Alejandro, pues lo único que le hizo así, hombre, pues ya salió volando, pues, porque Sí, andaba de metiche ese cuate. Bueno, se encontró con una silla allá atrás y pues se fue a dar, ¿no? No, O sea, se fue allá, hizo- ¿no? Hasta el cuello se Y le luego partió. apareció todo vendado, ¿no? Con el collarín hasta acá. Mal vendado. Parecía collar acá Ni le de quedaba las el- que venden acá en la Costa Chica, ¿no? El collarín. Oye, ni siquiera tuvieron Bien la hecho. fineza de decir, oye, pues que le quede bien, ¿no? No, Luego ni les pla- siquiera lo llevaron al médico, Espérate, pues si estaba no, tan grave la les pared lo llevaron platico al lo médico, que está ¿qué? tras las cámaras. Ajá. El señor va al Ministerio Público, ¿no? Y declara que casi lo habíamos cercado y era un complot, ya sabrás. Y de repente sale del salón donde había hecho la denuncia y se le olvida que está toda la prensa. Y entonces sale hablando
de la mano que tenía vendada. Y contesta el teléfono. ¿Cómo estás? Y ya, pues, ay, acá se volvió a enfermar, pero casi le da un infarto al cabrón. Le cayó azúcar. Imagínate, no. Ese que, por cierto, se llevó Fernández Noroña. Otra vez a Dubái. A Dubái. Sí. Es correcto. Ya se recuperó, ¿no? Ya está. Sí. Pero mira, el partido está echado para adelante. Hoy que están el tema de las alianzas también. El PRI es aliancista. Pero estamos preparados para competir solos. A ver, Manuel. Está buenísimo esa, ¿eh? Ese es un buen tema. Claro, por eso lo pongo. Yo me acuerdo, yo creo que el PRI ya lleva que se va a morir desde hace como 20 años. Bueno, nos dieron por muertos cuando perdió En el 2000. la Bastida, ¿no? En el 2000. ¿Cuántos años han pasado? 24 años. Claro. Entonces, a ver, 25, ¿qué opinas de eso, Manuel Pues que Añorbe? Es lo que me ha pasado a mí. Cuando yo competí contra mi amigo René Juárez, paz descanse, decían, Añorbe está paleta, está muerto. Y fui diputado local, después fui diputado federal. Cuando competí por Acapulco, ustedes lo saben, 37 puntos abajo. ¿Y qué decían? Se acabó Añorbe, mis malquerientes, ¿no? Ya, aquí quedó pelas, el PRI no existe. Y nosotros empezaba a pelear y Manuel se fue por el medio. Gano, compadre. Luego para la senaduría, no, y que gano. Sí. Y ahora, igual, o sea, a mí me ha tocado ese fenómeno del PRI. No, es que el PRI desapareció en el 2000 porque perdió la Bastida y volvimos a recuperar la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto. En la política todo es coyuntura y no hay nada definitivo. El PRI, Ricardo, Manolo, de veras, Marco, está listo para competir solo. Por eso tenemos un gran trabajo en Guerrero con Alejandro Bravo y toda la dirigencia estatal, con Alejandro Moreno en el país, y también somos aliancistas. Eso sí, lo digo en este importante espacio de comunicación. Los que no quieran ir en alianza, que asuman su responsabilidad. Porque para poder competir contra un aparato de Estado, dinero, huachicol, Morena, todo el instrumento, los gobernadores, gobernadoras, etcétera, presidencias municipales en el país, obviamente necesitamos hacer un bloque opositor como en Sudamérica, en muchos países de Sudamérica. Nosotros estamos listos, le corresponde tomarnos la palabra a otros, no a nosotros. ¿Te refieres a la decisión que tomó el PAN de ir solo, no? A ver, pues no hablo solo del PAN, de todas las fuerzas opositoras. Nosotros estamos trabajando con la sociedad civil, con los jóvenes, con grupos organizados, con nuestros sectores. Traemos nuestra movilidad. Claro. Y fíjense, les voy a poner un ejemplo, para que no se oiga retórico, ¿no? Dices, ay, Añorbe está echando un pinche rollo ahí. No. Vámonos a la elección de este año. Durango, PRI, PAN, fuimos juntos, mandamos a Morena al tercer lugar. ¡Qué ole! Y ganamos prácticamente todo. Fuimos solos en Veracruz, el PRI creció muy bien, el PAN se cayó, que cerca de 100,000 votos, y si hubiéramos ido juntos, el PAN hubiera ganado el puerto de Veracruz, para ponerte un ejemplo. O no se hubiera cerrado tanto en Boca del Río, a 300 votos de diferencia. O sea, ahí están las alianzas, ¿o no? Pues aquí cada quien su tiempo y también cada quien su circunstancia. Ahora, yo respeto al PAN, respeto a todos los partidos, yo no tengo ningún problema, pero seguimos trabajando en una orientación lógica hacia la elección del 27. Pero si vamos separados, pues seguramente le vamos a dar ventaja, en este caso, al oficialismo. Y hablando del 27, ¿cuál es la expectativa, cuál es la perspectiva del PRI? No solo a nivel nacional, tú que traes el pulso, también local, aquí en Guerrero, no está muy difícil, Manuel, no va a estar realmente muy difícil. Mira, te lo voy a más con todos los aparatos ya de Estado que tiene Morena, ¿no? A nivel federal, estatal y local. Todo puede estar difícil, lo único que te digo es que nada es imposible. 2008, Manuel Añorbe, candidato a la alcaldía, cuando nadie daba un centavo que yo iba a ganar, gané. Porque todo es circunstancia. Así es. Claro. Sí. Todo es una circunstancia y en este caso, pues el PRI está echado para adelante y tenemos obviamente que hacer lo que nos corresponde. Senador, ¿vas a regresar con nosotros o no? Claro, porque pues te veo muy desestresado. No, yo sábado. ¿Ya acabó? Ese es el tema. Sí, no me digas. ¿Ya se acabó? Ya. Sábado. Qué rápido. Sabadito. Pero vámonos. Esta es la primera parte de obras, ¿te parece? Seguro. Ya está, senador. De veras que es para nosotros un enorme gusto. La granja. Enorme gusto que vengas con nosotros aquí en la granja. Sí, muchas gracias, Manuelito. Todo el equipo de la granja. Gracias, también gracias. todo el público que tenemos aquí frente de nosotros. Gracias, un aplauso, por favor. ¡Bravo!
Gracias a La Granja por su anfitrionía. Gracias. Y nos vemos pronto, ¿no, senador? Cuando ¿Sí? guste, yo estoy puesto. Senador Manuel Añorbe de Baños, Gracias. coordinador de la facción del PRI en el Senado de la República. Le vamos a enseñar la a foto. Manuel Añorbe el saludo de 3 sin estrés. Así es, mira. Así Ándale, para que te veas ándale. en onda. 3 sin estrés. Ahí está. ¿Dónde está la Gracias. foto, Alan? Ahí está, Ahí está. Amable auditorio, gracias. Eso. Ricardo, Manuel, gracias, Manuel Zamudio, Ricardo. ¡Saludos, Hasta la próxima. Marco! ¡Saludos! Nos vemos el Al próximo equipo. sábado. Gracias, Manuel Añorbe. Gracias por estar aquí con nosotros. Terminamos, pero solo por hoy. Te esperamos el próximo fin de semana con Aguileta, Castillo, Zamudio, 3 sin estrés, 105.5 FM.